pienses. Dios nos llama a despertar en esta temporada como iglesia, a despertarnos, a darnos cuenta que el tiempo es cada vez más corto. Ya estamos en el 7º mes de este año 2026. Y ahora, una vez que pasen las vacaciones de invierno, te vas a dar cuenta que el tiempo va a acelerarse cada vez más. Cuando quieras darte cuenta, vamos a estar en diciembre cerrando otro año, brindando y pensando qué vamos a hacer el 2027. Y así va transcurriendo el tiempo. Pero los tiempos indudablemente que se han acelerado, y mucho. Quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a pensar por un momento juntos esta tarde en esto de despertar. Despertar en el espíritu, despertar para entender lo que Dios está queriendo de cada uno de nosotros. Apocalipsis es el libro de la revelación. Apocalipsis significa revelación. Capítulo 2, del 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Presten atención a esa expresión de Jesús: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dice eso? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Versículo 4. Quiero que nos enfoquemos en la expresión del Señor hacia la iglesia de Éfeso. Éfeso significa amado, deseable. O sea que Jesús le está escribiendo, se está dirigiendo a una iglesia a la que él amaba mucho. Jesús ama a la iglesia. ¿Amén? Jesús ama ¿a quién? A la iglesia. Él ama a la iglesia. Mira lo que dice el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Busqué 2 traducciones de este versículo. Y una de ellas dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Ya no me amas tanto como me amabas cuando recién te hiciste cristiano. Otra traducción dice: sin embargo, hay algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. Ya no me amas como al principio. Y son traducciones muy fuertes. Yo no sé si te pusiste a pensar alguna vez cómo afecta cuando alguien te dice: y la verdad es que ya no te amo. Yo no sé si alguna vez alguien te lo dijo o lo dijiste, pero el dolor que significa escuchar eso, yo me imagino que no se compara a nada, a ninguna otra cosa. Ahora, ponete a pensar lo que debe haber sentido Jesús al decirle esto a la iglesia de Éfeso. Tengo algo contra vos, iglesia. Hay algo que no me gusta de vos. Y es que ya no me amás como me amabas al comienzo. Ya no me buscás como me buscabas cuando recién te convertiste.
Es muy duro. Yo te animo que después vuelvas a leer en tu casa esta carta y te vas a dar cuenta que entre todas las cosas que el Señor elogia de esta carta y de esta iglesia, o en esta carta de esta iglesia, esta es la parte más dura. Es la parte más dura. Jesús diciéndole a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hace un par de semanas aprendíamos que cuando Dios nos habla, la palabra está midiendo nuestra vida. ¿Se acuerdan? Que me tomé el trabajo de traer mi taller de costura. Traje el centímetro. Cada vez que Dios nos habla, está midiendo nuestra vida. Dios nos mide. Mide nuestro crecimiento, mide nuestra madurez, mide nuestro compromiso, mide nuestra entrega, mide nuestra fidelidad. Con cada palabra que Dios trae en nuestra vida, lo que hace es mide. Y ahora Dios nos está midiendo nuevamente en relación a la semana anterior. Dios, cada vez que Él nos habla, cada vez que Él trae una palabra, mide a la iglesia, mide nuestra vida. A ver, ¿creció en esta área? ¿Creció acá? ¿Creció acá? Dios está midiendo a su iglesia por estos días. Y la pregunta que vos y yo le tenemos que hacer al Señor es: Señor, ¿qué resultados arroja la medición que vos estás haciendo sobre mi vida? No leamos la Biblia rápidamente. Cuando la leas, cuando la estudies, preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me estás queriendo decir con lo que me estás diciendo? Con lo que estoy leyendo. ¿Dónde me estás midiendo? ¿Sí? Preguntarle al Señor: ¿qué conclusiones sacás cuando traes una palabra a mi vida en relación a la semana anterior? ¿Qué dice esa medición? Cada vez que Dios nos habla, Dios está midiéndonos. Y esa medición trae un resultado. Jesús acá estaba midiendo a la iglesia de Éfeso. La estaba midiendo. Quiero que le preste atención a esto. La estaba midiendo. Sacó Jesús el metro o el centímetro, lo sacó y dijo: vamos a medir a esta iglesia. Y fíjate lo que encontró Jesús. Entre todas las cosas muy buenas que destacan a esta iglesia, hay una cosa que a los ojos de Dios es gravísima. El resultado arroja, la medición arroja, que esta iglesia de Éfeso, entre tantas cosas muy buenas que tenía, había una que le molestaba y mucho a Jesús. ¿Cuál era? Había dejado su primer amor. Había dejado su primer amor. Jesús mira a Éfeso y encuentra a una iglesia con cosas y condiciones y características muy buenas. Encuentra ahí una iglesia que, a pesar de todo lo que desarrollaba y hacía, había algo que en su agenda ya no era lo más importante. Eso es lo que encuentra Jesús cuando mira a la iglesia de Éfeso. Cosas muy buenas, dignas de destacar. Pero había una que a Jesús le lastimaba el corazón, le dolía en el corazón. Entonces, ¿qué hace el Señor? Antes de seguir adelante, viene con corrección. Corrige lo deficiente. Antes de seguir hablándole a la iglesia y diciéndole y profetizándole y anunciándole lo que pueda llegar a venir, primero Jesús se toma el trabajo de: vamos a corregir esto que está mal. Cada vez que Dios nos habla, lo primero que hace es medir. Mide nuestra vida. Mide una y otra vez. Y una vez que mide, si hay algo por corregir, lo va a corregir. Va a apuntar a la corrección. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca avanza sin antes corregir. Dios nunca avanza sin antes corregir. Fíjate en el Génesis capítulo 1,
vemos que antes de continuar avanzando con la creación, lo primero que hizo fue evaluó, midió a la creación. Y cuando halló que lo creado era bueno, recién ahí siguió adelante con su plan. Pero solo una cosa no fue hallada buena. ¿Y qué hizo Dios? Corrigió lo que no era bueno. Una vez que lo corrigió, volvió a medir con la palabra y el resultado le dijo, ahora sí es bueno. Ahora sí es bueno. Entonces, ¿qué hizo Dios? Acto seguido, continuó avanzando con su plan. Siguió adelante con lo que él ya tenía preestablecido. Yo necesito decirte esto esta tarde. Dios no te permitirá avanzar en esta temporada sin que antes Él mida tu vida con su palabra y corrija lo que está mal o torcido si es necesario hacerlo. Dios no va a permitir que en este tiempo vos avances sin que primero Él te mida con su palabra y acto seguido vea si hay algo que corregir. Si hay que corregir algo, Dios va a poner una pausa ahí. Y te va a decir, primero resolvamos esto. Vamos a resolver este punto. Porque yo no puedo continuar adelante, no puedo seguir avanzando con los planes que tengo sobre tu vida sin corregir esto que está mal. Dios no puede avanzar con una vida o en una vida que se niega o se resiste a ser corregida. Lo mismo sucede con la iglesia. Si la iglesia se niega o resiste a la corrección de Dios, entonces todo lo que Dios tenga para entregarle a esa iglesia lo va a perder, no lo va a poder recibir. Si vos no querés que en este tiempo Dios corrija lo que está mal, no vas a poder recibir lo que Dios tiene después de esa corrección, porque lo vas a perder. Dios necesita que entendamos esto. Lo vengo diciendo hace un tiempo, Dios no forma hijos caprichosos. Dios no le da cosas a gente porque, bueno, de tanto que tiene en el cielo ya no tiene espacio para seguir acumulando cosas ahí. Entonces necesita hacer espacio. No. Dios en esta temporada lo que va a hacer es, va a venir a medir nuestra vida. Número uno, va a medir nuestra vida. ¿Qué resultados arroja esto? ¿Hay que corregir algo? Si hay que corregir algo, Dios va a corregir. Y Dios va a corregir. Y Dios va a corregir, y Dios va a corregir, y Dios va a corregir. Si nos negamos o nos resistimos a la corrección, no vamos a poder recibir lo que viene. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Dios no va a depositar jamás vino nuevo en odres viejos. Nunca. El odre viejo tiene que ser renovado. Si quiere recibir lo nuevo y lo bueno de Dios en este tiempo, y dije renovado, renovar significa volver a ser nuevo. No dije parchado, dije renovado. Nuestra vida tiene que ser renovada en este tiempo en la fe, en el Espíritu, si queremos recibir lo que Dios tiene para adelante. Como iglesia, como familia, como individuos, necesitamos ser renovados. Porque si no, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios primero corrige, arregla lo que está torcido. Luego derrama lo nuevo y fresco que tiene para nuestra vida. Amén. A veces lo que Dios tiene que corregir en nuestra vida es la manera torcida que tenemos de pensar. A veces pensamos muy mal. Tenemos una mentalidad que no se ajusta a los patrones y estándares bíblicos. Pensamos torcido, pensamos mal. Y entonces Dios dice, lo que tengo que corregir en vos es tu manera de pensar. A veces son conductas que Dios tiene que corregir en nuestra vida, que las venimos aguantando hace cuánto tiempo. Cada uno de ustedes tiene que saber qué es lo que Dios tiene que corregir en este tiempo. Seguramente que hay algo que Dios necesita trabajar. Pero tenemos que dejar que Él trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él trabaje. Lo primero que quiero señalar es que cuando hablamos de corregir estamos hablando de conductas inadecuadas que necesitan ser rápidamente modificadas.
Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, hay algo que está mal, iglesia, hay algo que está mal. Y eso es lo que quiero que presten atención y corrijan rápidamente. Hay algo en nuestra vida que no nos, o en tu vida como iglesia, que no te permite avanzar, que no te permite crecer. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia de Éfeso atienda rápidamente. Es algo que está fuera del lugar, que no corresponde. Vos imaginate a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, la Trinidad, mirando la vida, el corazón de esa iglesia de Éfeso. Ama a Dios esa iglesia. La desea realmente. Como Dios ama a esta iglesia. Estoy convencido de que Dios ama a esta iglesia, porque a pesar de un montón de cosas, la han sostenido en pie. Dios ama a esta iglesia. Ahora, ¿qué hace Jesús? No pasa por alto lo que hay que corregir. El amor no anula la corrección. Justamente porque te amo es que te quiero corregir. Y el ser corregido va a depender de nuestro corazón. La corrección muchas veces duele, pero siempre produce un fruto que es digno de aquel que espera siempre lo mejor para nuestra vida. Cada vez que hemos sido corregidos, hemos sido librados de problemas, ¿sí o no? Eso es lo que hace Jesús. Viene a esta iglesia y le dice, tengo algo que no me gusta. Tengo algo que no me gusta, iglesia de Éfeso. Está mal lo que están haciendo. Porque lo importante ya no lo están considerando como tal. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando Él encuentra que hay algo fuera de lugar en esa iglesia, lo señala para cambiarlo, para trabajarlo, para modificarlo y procurar entonces que la iglesia se encauce por el camino correcto. Eso es lo que va a hacer Dios en este tiempo con cada uno de nosotros. Dios no te va a permitir avanzar en esta temporada si no hacemos, si no nos dejamos corregir y tratar por Él. Ahora, ¿cuál es nuestro proceder? ¿Cómo estamos actuando en este tiempo? ¿De qué manera? Yo lo decía hace unos días, creo que fue el domingo pasado. ¿Cuál es nuestra actitud en este tiempo? Antes de que nosotros hagamos algo, Dios ya sabe cuál es la actitud de nuestro corazón y de nuestra mente. Y eso nos tiene que generar temor delante de Él. ¿Qué cosas están fuera de lugar en nuestra vida? ¿Qué cosas están fuera de lugar en nuestra vida que necesitamos atender rápidamente? Porque si no nos vamos a quedar sin lo que Dios quiere entregarnos. ¿Amén? ¿Estoy siendo claro hasta acá? ¿Sí? El Señor le dice a esta iglesia, pero tengo contra ti, y se lo repite, y yo me imagino con mucho dolor. Porque cuando vos amás a alguien y lo amás profundamente, el tengo contra ti o esto no me gusta, te genera una angustia enorme a vos. Pero sabés que es necesario atender para corregir. ¿Sí o no? A veces es duro cuando un padre le tiene que decir al hijo, no me gusta esto. ¿Sí o no? Pero seguro que vos no pensás a cualquier cosa de mí. Yo muchas veces, me acuerdo de una charla que tuvimos alguna vez con mi papá. Yo pensaba que él pensaba cualquier cosa de mí. Y un día lo hablamos con él y él dijo, nada que ver. Y yo dije, era mi inmadurez, mi pavada, las pavadas que tenía en la cabeza. Ahora que estoy de este lado de la vereda y me toca ponerme la camiseta, la misma camiseta, me doy cuenta que las correcciones a veces las tenés que hacer, que te duelen, pero son señales de amor. ¿Amén? Son señales de amor. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando viene y mira a la iglesia, la quiere corregir porque ama a la iglesia. No es que Jesús está empecinado con vos en un sentido negativo. Lo que está haciendo Jesús es
Prestar atención a esto porque yo te amo y quiero que te vaya bien, quiero verte bien. Tengo contra ti, me molesta, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Hay algo que estás haciendo mal, hay algo que ya no lo haces como lo hacías antes y me molesta. Me molesta lo que no estás haciendo, lo que descuidaste, me molesta. Me molesta. Dios te ama muchísimo. ¿Amén? ¿Estás seguro de eso, que Dios te ama? Dios te ama muchísimo, de tal manera que amó Dios que entregó a su único hijo por vos. Mirá si no te ama. Ahora, si tienes que tratarte para corregirte y hacerte enderezar el rumbo, no tengas ninguna duda que lo vas a hacer. No tengas ninguna duda en tu corazón de que Dios lo va a hacer. Lo que no aprendemos por las buenas, lo terminaremos aprendiendo por las pruebas. Yo no quiero llegar al punto de la prueba. Yo quiero entenderlo por las buenas. Lo que no aprendemos por las buenas, Dios viene y te dice, hija, hijo, es por acá el camino. Sí, Señor, y vos vas por el otro lado. Hija, hijo, es por acá el camino, y vos vas por el otro lado. En algún momento, por las pruebas, lo vas a terminar entendiendo. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Por eso quiere corregir. ¿Amén? Porque Dios los ama, como iglesia los ama, pero Él no va a tolerar lo que está mal. Él no va a tolerar lo que está mal en nuestra vida, a ver si se entiende. Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Lo segundo que debemos decir es lo siguiente. Para ser corregidos, lo que necesitamos es entender quién es el que habla. Para ser corregidos necesitamos entender quién es el que habla y la autoridad del que habla. ¿Quién es el que le habla a la iglesia acá? Jesús. Jesús le está hablando a la iglesia. Dice, escribe a la iglesia. ¿Sí? Jesús es la máxima autoridad sobre la vida de la iglesia, ¿sí o no? Es el dueño de la iglesia. Es la autoridad más importante en la vida de la iglesia. Ahora, ¿a quién le dirige la carta? Al ángel de la iglesia. Dios lo agarra al pastor, lo sienta y le dice, mira, esto es lo que yo veo en esta iglesia. Esto es lo que yo estoy viendo acá. Tienen un montón de cosas muy copadas, muy lindas, bla, 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 pero acá está el problema. Acá está el punto. Ahora, Dios, autoridad máxima de la iglesia, trata con la autoridad delegada de la iglesia para que a su vez la autoridad delegada trate con la iglesia en un marco de autoridad y de respeto. ¿Escuchaste lo que te dije? Todo tiene que ver con la autoridad. Si la iglesia necesita corregir algo, lo va a hacer dentro de un marco de autoridad y de respeto. Cuidado con pensar que, bueno, yo soy parte de la iglesia y no. Dios trata dentro de sus ambientes, de los lugares donde se le da la posibilidad, Él trata todo dentro de un marco de autoridad. La iglesia necesita reconocer quién es el que habla. En esta tarde, ¿quién te está hablando? En primera instancia, la autoridad máxima. En segunda instancia, la autoridad delegada. El gran problema que la iglesia tiene es que no sabe discernir quién es el que habla. Entonces, ¿qué hace? Le apunta todos los cañones al pastor. Y dice, ¿qué sabe ese? Seguro que tiene un problema conmigo. Seguro que tiene una cuestión personal conmigo. Y no nos damos cuenta que detrás de toda corrección primero procede de los cielos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora yo te pregunto, ¿vos tenés respeto por la autoridad de tu iglesia local?
¿O te da exactamente lo mismo? No podemos decir que respetamos la autoridad invisible de Dios si no respetamos las autoridades visibles de la iglesia. Esto es un principio fundamental. ¿Sí? ¿Amén? Versículo 1, mirá lo que dice. Capítulo 2, versículo 1. Escribe, dice Juan, al ángel de la iglesia en Éfeso. La autoridad, y esto es fundamental que lo entendamos, y oro a Dios, y he orado estos días para que lo podamos entender. La autoridad es el principio sobre el que funcionan correctamente todas las cosas en el reino de los cielos. La autoridad es el principio sobre el que funcionan todas las cosas correctamente en el reino de los cielos. La iglesia incluida, tu familia incluida, tu matrimonio incluido, tu trabajo incluido, la autoridad. La autoridad. Si no hay un respeto por la autoridad, si la autoridad no es el principio sobre el cual edificamos las cosas, entonces todo está mal edificado. ¿Sí? Porque Dios todo lo sometió a la autoridad. El universo responde a la autoridad, lo cantábamos recién, a la autoridad del nombre de Jesús. El universo reconoce cuando alguien menciona el nombre de Jesús el poder y la autoridad que hay en ese nombre. Por eso Jesús, cuando Él se está por ir a los cielos, agarra a los discípulos y les dice: todo poder y toda autoridad me ha sido dada. Yo se las entrego también a ustedes. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Todo dentro del reino de los cielos funciona bajo autoridad. ¿Sabés cómo funcionan las tinieblas y el reino mismo del infierno? Con rebeldía y división. La rebeldía y la división son los elementos que establecen las tinieblas y su reino. Y eso llevarlo a cualquier ámbito. Llevarlo a cualquier ámbito. Donde hay rebeldía, donde hay división, no está operando el principio de la autoridad. Es un atentado a ese principio, la rebeldía, la división. Yo hago lo que quiero, sí, vos haces lo que vos quieras, pero no esperes que bajo ese principio te vaya bien y puedas contar con la gracia y el favor de Dios. Porque el reino de los cielos está constituido bajo leyes, bajo principios. Número 1, autoridad. La fuente máxima de autoridad, Dios. Y todo lo que se somete a esa autoridad recibe, se baña bajo esa gracia y ese favor. Por eso el diablo lo que quiere es dividir la iglesia. ¿No? Hay un dicho que dice: divide y reinarás. En la división, el que reina, el que establece su reino, es Satanás, no es Dios. ¿Estoy siendo claro en eso? Entonces, donde hay rebeldía y división, hay tinieblas y oscuridad. Donde hay respeto a la autoridad establecida, reconocimiento de la autoridad establecida, hay bendición y paz. Y el reino de los cielos está activo. Eso funciona en cualquier ámbito. Yo puedo estar en la verdulería haciendo la fila ahí, pero si yo estoy sometido a la autoridad de Dios, entonces, ¿sabés qué sucede? Que el reino de los cielos está activo. Está activo ahí. Y a lo mejor vos estás haciendo tus cosas, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, pero si vos estás sometido realmente al gobierno del Espíritu de Dios sobre tu vida, el reino de los cielos está activo ahí. Y una palabra que vos digas puede cambiarle la vida a cualquier persona que está al lado tuyo. ¿Sí? Ahora, la iglesia necesita entender que el que habla acá es Jesús, el dueño y Señor de la iglesia. Autoridad máxima sobre ella. Y lo que Jesús está buscando acá es corregir lo que está mal. Por eso le llama la atención a esta iglesia de Éfeso. Una iglesia muy amada. Una iglesia que tenía cosas muy buenas. Cada vez que Jesús nos habla, lo que está buscando es llamar nuestra atención. Prestale atención a esto porque esto no está bien en tu vida. Prestale atención a esto porque esto no está bien lo que estás haciendo.
Prestar atención a este pensamiento que una y otra vez vuelve a tu mente, a tu corazón. No está bien lo que estás pensando mal. Prestar atención a tu carácter. Prestar atención a tus palabras. No seas como este pastor que decía Cuando hablo de insultos eran literalmente insultos, no es que era. El jeta es lo más bajo que dijo. Ojalá hubiese sido eso lo más alto. Prestar atención a esto que Jesús te está señalando para corregirlo. Amén. Porque si no, Jesús se detiene ahí. No puedo seguir avanzando y lo que tengo pensado darte mañana no te lo puedo dar. Va a tener que seguir esperando. ¿Sí? ¿Qué crees que debería hacer la iglesia? Prestar atención a lo que Jesús está diciendo en este tiempo. Nosotros como iglesia tenemos que despertarnos y prestar atención a lo que Jesús nos está diciendo. Prestar atención a lo que Jesús te está hablando. Revisar tu corazón. Dejar que Él vaya a lo profundo. No es lo que decimos de acá para acá, es lo que sucede acá y acá. Ordenar tu vida delante del Señor. Una vez que Jesús detecta esto, acto seguido lo que le dice a la iglesia es: arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice Jesús a esta iglesia. Sin arrepentimiento, el reino de los cielos no puede seguir avanzando. Los jueves estamos aprendiendo que para que el reino de los cielos se active tiene que haber arrepentimiento. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras malas conductas, el reino de los cielos no tiene nada que ver con nosotros. No dije iglesia, que ni siquiera sin arrepentimiento podemos ser parte de la iglesia. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, y digo nosotros, hablo también en nombre de mi esposa, que no está, pero cuántas veces nosotros hemos traído algún consejo, alguna palabra de orientación? Porque amamos la iglesia. ¿Cuántas veces te hemos dicho, esto es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien a todos? Pasa que no entendemos esto de la autoridad. No terminamos de entender este principio de autoridad. Cuando nosotros entendemos esto y operamos bajo ese principio espiritual de autoridad, las cosas funcionan. Las cosas funcionan. No tenemos que hacer fuerza. Fluye todo espontáneamente. Muchas veces viene gente y le dice, o me ha dicho a mí: pastor, pastora, oren por mí, Oren por mí porque estoy pasando esta dificultad, estoy pasando esta necesidad. Perfecto, vamos a orar por vos. Pero no está a la misma disposición a la corrección. Entonces, ¿cómo es el tema? Servimos para cuando vos tenés un problema y querés contar con nuestras oraciones, pero cuando venimos a corregir lo que está mal, parece ser que no está la misma autoridad que ayer. Entonces algo está mal. Algo está mal si nosotros como tus pastores, como pastores de esta iglesia, no podemos llamarte la atención y corregirte en algo que está mal. Algo no está bien. Y eso no significa que tengamos algo en contra de alguien, significa que amamos la iglesia. Y que es nuestra tarea corregir primeramente lo nuestro, para también después poder tener la autoridad de decir esto es lo que hay que corregir. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Porque si no, no podemos operar como una iglesia efectiva. Lo que el diablo quiere hacer, a ver si lo entendemos todos juntos, es generar rebeldía, un espíritu de rebeldía tan grande y de división tan grande, cosa de que las tinieblas sean las que operen y no el reino de los cielos. Entonces tenemos que nosotros levantarnos en contra de eso. Porque si no, nos podemos desgastar haciendo un montón de otras cosas, pero no va a funcionar absolutamente nada, porque hay un principio que se está omitiendo. Hay que aceptar la corrección pastoral. Hay que aceptarla. Yo tengo gente que me corrige, que me llama la atención, y yo entiendo que esa gente cuando me corrige lo hace porque me ama.
Ustedes no saben, pero hay gente que cuando yo hablo con esa gente, que por lo menos trato de que sea frecuente, cuando me tiene que decir alguna cosa y me corrige, yo no puedo ser tan inmaduro de decir, seguro viene algo conmigo, ¿qué le pasa? No. Es por mi bien. Es por mi bien. Entonces, también tengo que decirte que como soy corregido, tengo la autoridad para decirte, déjate corregir. Porque es para tu bien. Amén. No es solo ore por mí. Ore por mí cuando tengo un problema, pero cuando me viene a decir lo que tengo que hacer no me interesa. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Tenemos un problema y corremos al pastor para que ore, para que nos bendiga, que nos apoye en oración porque lo necesitamos, pero cuando viene a corregirme no sirve. Ahora Jesús lo que hace es, le transmite el mensaje al pastor, le escribe la carta de Éfeso al pastor y le dice, mirá lo que hay en la iglesia, mirá lo que estoy viendo yo, mirá lo que está sucediendo. Y entonces el pastor es el que tiene los problemas, ¿no? Porque cuando te encontrás con gente que no acepta que vos le digas ciertas cosas, gente que a veces se enoja, se ofende y se va, ¿no? Te recta apoyo, te deja solo o sola. Juan tenía un problema acá, porque transmitirle la carta esta de parte de Dios al ángel de la iglesia en Éfeso, y que después el ángel de la iglesia, que no sabemos cómo se llama, le retransmita la carta a la iglesia, el riesgo lo corría ese hombre. De que nadie lo escuchara, de que le dijeran, sos un loco, estás delirando. ¿Se están entendiendo lo que digo? Tenemos que crecer en esto. Tenemos que crecer en esto. Hay que tragarse el orgullo. La oveja sabe que se pierde si no se somete a la guía de su pastor. Entonces, ¿qué hace? Se traga el orgullo, agacha la cabecita y sigue la voz de su pastor porque confía en él y en su cuidado y sabe que hay pastos frescos esperándola más adelante. Sabe, confía. Confía, te guste o no. Mientras nosotros estemos acá, nos guste o no, vamos a tener que llamarle la atención. Vamos a correr el riesgo una y otra vez de que nos digan cualquier cosa, que piensen mal, lo que sea. Ese es el riesgo de esta tarea. A lo largo de las 7 cartas mencionadas en ese libro, vos vas a ver que Dios, Jesús, el Espíritu le escribe la carta o inspira la carta que después la va a recibir el ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia va a tener que retransmitirla a la iglesia. Un riesgo enorme. O imagínate, dentro de todo, si bien es duro lo que dice acá, hay mucho elogio. Pero en otras cartas donde tiene que decirle, están bancando a esa mujer que se dice profetiza, a esa Jezabel, y la están soportando. Imagínate lo que significaba eso. ¿Vamos hasta acá? Amamos mucho la iglesia, por eso seguimos adelante. Acá no hay otros objetivos. Amamos mucho la iglesia. Ahora hay que tragarse el orgullo, dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. El orgullo, la terquedad y todas esas cosas revelan la condición de nuestro corazón. Entonces, antes de anunciarte lo que viene, ¿qué hace Jesús? Trae corrección. La pregunta que yo te hago esta tarde es, ¿querés saber y recibir lo que Dios tiene para vos delante? ¿Sí? Hay que dejarse corregir. No hay que ser tercos. Hay que dejarse corregir y la gracia nos va a alcanzar. Vamos a avanzar un poquito. El texto dice, has dejado tu primer amor. Otras traducciones, como les leí al comienzo, dicen, ya no me amas como cuando te hiciste cristiano, o como al principio. La iglesia de Éfeso no era una iglesia vaga. No era una iglesia perezosa a la que vos le tenías que decir, dale por favor hermano, venga a la iglesia. Por favor. Por favor hermano, sirva. No era una iglesia pasiva
era una iglesia llena de cosas muy buenas. Por ejemplo, era trabajadora, era paciente, no toleraba el mal, no soportaba a los falsos maestros, entre otras tantas cosas. Pero había algo que al Señor le molestaba y permanentemente lo llamaba al arrepentimiento. Versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. 2 veces le expresa la palabra arrepentimiento. La pregunta que me hacía y quiero hacerte en esta tarde es, ¿será que Dios considera demasiado grave el dejar de lado el primer amor? ¿Será que para Dios es muy grave cuando uno de sus hijos descuida, deja de lado, abandona el primer amor? ¿Sabes que sí? Por eso los llama al arrepentimiento. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Si me tengo que arrepentir de algo, significa que Dios lo ve como un pecado. Significa que Dios, Jesús, el Espíritu Santo están viendo en esta iglesia de Éfeso, hay pecado. ¿En qué, Señor, abandonaste, dejaste de lado tu primer amor? Y entonces, ¿cuál es la solución? Jesús le dice a la iglesia, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepentite. Dios no reemplaza actividad por intimidad. Ambas cosas son necesarias, van ligadas la una a la otra. No debemos ser tan necios nosotros de cambiar esto básico e importante para la vida de todo cristiano bíblico. No podemos pensar que porque se nos antojó a nosotros podemos descuidar nuestra relación con Dios. Todo aquel que se precie de ser un cristiano según la Biblia tiene que saber que si no tiene una vida espiritual profunda, está dejando de lado su primer amor. Y en esto no tiene que haber discusión. Bíblicamente, lo estamos viendo, Jesús, el Espíritu Santo, le llama la atención a la iglesia de Éfeso y le dice, tenés cosas muy buenas, en las que te apoyo, en las que te banco, en las que te doy mi respaldo. Pero hay una, que es la más importante de todas, que no la estás cumpliendo. Dejaste de lado tu primer amor. Porque muchas veces nos cuesta responder a las demandas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hemos descuidado el primer amor. Simple y sencillamente por eso. Porque vamos descuidando nuestra relación de amor con Jesús. Entonces, claramente, cuando vamos descuidando nuestra relación de amor con Jesús, en medio de esa relación se van poniendo o interponiendo otras cosas que van ocupando ese espacio. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo que Jesús está viendo acá. Ustedes reemplazaron la comunión conmigo por una serie de actividades. Jesús le llama la atención a esta iglesia y le dice, no es cambiar activismo, hacer mucho, aun cuando eso lo hagan por mí, para mí lo más importante sigue siendo estar a solas con vos. Quiero tener tiempo con vos. Y ese es el gran problema que por estos días la iglesia ha descuidado. No tiene vida de intimidad con Jesús. Por eso no hay respuestas muchas veces a las cuestiones que el Señor está demandando como iglesia. Es el mismo Jesús el que le dice, has caído. Has caído. Jesús le está hablando a la iglesia y le dice, has caído. ¿Cómo es esto? Fíjense que Él no le dice, te equivocaste un poquito, tuviste un errorcito. No le está suavizando el pecado. Le está diciendo,
has caído. Tu posición no es la que debiera ser. Has caído. Y yo vengo en esta tarde a decirte, Jesús a la iglesia de Éfeso, hay que corregir esto. No vamos a seguir avanzando, no vamos a poder continuar con lo que tengo en mente mientras no corrijamos esto. Esto es lo que tenemos que entender. Dios no va a poder seguir avanzando con el plan que tiene para nuestra vida mientras no le prestemos atención a Él. Jesús le está diciendo a esta iglesia, ¿sabes qué? La palabra caer significa venirse abajo, literalmente. Venirse abajo. Jesús lo que le está diciendo a esta iglesia es te veniste abajo. No estás operando en la posición y en el nivel en el que yo necesito que operes. Te viniste abajo. Te viniste abajo. Y una y otra vez vos vas a descubrir en la Biblia que Jesús, que Dios, está diciendo, yo habito ¿dónde? En las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo habito en las alturas. Vos, iglesia, te viniste abajo. Te viniste abajo. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. La iglesia de Éfeso, insisto en esto, era una iglesia con cosas muy buenas, pero que todas esas cosas estaban distanciándola de la relación con Jesús. La estaban distanciando. Era una iglesia que no tenía la vida de Dios en su interior, tenía una serie de actividades. Y es ahí cuando la iglesia empieza a transformarse más en una institución en el cuerpo de Cristo. Tenía actividades. El sábado los chicos, el domingo esto, el jueves esto, el martes esto. Tenía actividades. Pero la iglesia había perdido la comunión con Dios. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cuánto tiempo de la semana destinás a buscar a Dios? Realmente, ¿cuánto tiempo apartamos para buscarlo a Él en la semana? Para que nuestra vida sea una vida más productiva. Pensemos por un momento, ¿cuánto tiempo destinamos en nuestra semana? Y no estoy hablando de que hay que pasar 5 o 6 horas por día, sino realmente que sea tiempo de calidad. Voy a buscar al Señor. Me voy a apartar un ratito. Tengo 20 minutos, me voy a apartar esos 20 minutos para buscarlo a Él. Me aparto, lo busco, pero me concentro en Él. Tengo media horita, tengo una hora. Lo voy a buscar a Él. Voy a leer la Biblia. Voy a tratar de conocerlo más. Voy a tratar de profundizar en mi relación con Él. ¿Sabes qué va a suceder en el tiempo? Que el fruto va a comenzar a ser visible. Y lo que antes nos costaba nos va a costar menos. Y lo que antes no podíamos entender lo vamos a empezar a entender. A Dios no le interesa lo que hagamos más que nuestra comunión con Él. ¿Sí? Nos preocupamos demasiado por cosas que son secundarias. O Jesús le decía a esta iglesia, te preocupás demasiado por cosas que son secundarias, pero ya no tenés la misma pasión por mí, por mi presencia, ya no me buscás como antes. Te ocupás de cosas que aunque son importantes, nunca van a poder suplantar el deseo que tengo de que estés conmigo. Jesús a la iglesia de Éfeso, ya no me buscás como lo hacías antes. Ya no tenés la misma devoción, ya te cuesta. Ahora, si tenés que elegir entre dos cosas, yo quedo siempre para el final. Imagínate Jesús hablándole a la iglesia. Y esa es la realidad espiritual de la que hay que despertar. Porque si descuidamos nuestra relación con Jesús, vamos a estar como esta iglesia de Éfeso,
viviendo en pecado, aunque vengamos los domingos a la iglesia, aunque congreguemos, aunque seamos parte de esto y de aquello, si no hay una búsqueda de una comunión profunda y real con el Señor, siempre vamos a estar como la iglesia de Éfeso. ¿Sabés por qué cuesta todo lo otro? Porque cuesta esto, que es lo central en nuestra vida. Es lo más importante en nuestra vida. Y yo me temo que eso esté sucediendo en algunos de nosotros. Por eso hay gente que le cuesta congregar. Hoy el día estuvo hermoso. Yo decía, principio de primavera, aunque había un vientito medio fresco. Pero eso, ¿sabes qué? Evidencia que el problema no es el clima. Un día como hoy, con todo el sol pleno, radiante, hermoso como estuvo, como está, ¿sabes qué evidencia? Que el problema no es el clima, que el problema es el corazón rebelde que no quiere ser corregido. Yo veía esta semana gente y digo, ¿cómo uno puede quedar en evidencia rápidamente? El viernes fue que jugó Argentina. Viernes. Terminó el partido entre la larga y qué sé yo cuántas cosas más, como a las 12 de la noche casi. Y gente que dice, no puedo ir a la iglesia el domingo a las 5 de la tarde, 5:30 porque hace frío, festejando en el centro a las 10 de la noche. Pero el domingo a las 5:30 no puedo estar en la iglesia porque hace frío. Entonces, lo que sucede es que el corazón termina quedando en evidencia. No es un problema el clima. El tema está en que no hay disposición para corregir las motivaciones del corazón. Entonces, tenemos que prestar atención a esto. ¿Por qué nos cuesta buscar al Señor? Simple. Porque ya te olvidaste cómo me amabas cuando te hiciste cristiano. ¿Te acordás cuando llegaste a Cristo? Que lo único que querías hacer era agarrar la Biblia y leértela en media hora. Estabas desesperado, ¿no? Me voy a leer Génesis, Éxodo, Levítico, y no me importa, ¿no? Ustedes vayan allá a hacer lo que quieran, que yo tengo que leer la Biblia. Ese mismo hambre sigue hoy. O ahora hay otras cosas en medio. Te vuelvo a repetir, yo entiendo que cada uno de nosotros tiene sus actividades diarias, cotidianas, a las que debemos responder también. Más, menos, más, pero tenemos que hacernos el tiempo. A lo mejor habrá que hacer recortes en la agenda. La productividad de nuestra vida viene cuando nos sumergimos en el río de Dios, en la comunión profunda con Él. ¿Por qué te cuesta orar en casa? Porque te has ido apagando lentamente. Entonces, claro que después cuesta venir a la iglesia, congregar, leer la palabra. Cuesta. Las ocupaciones, las preocupaciones van ocupando más tiempo y energía y el deseo de estar con el Señor. Orar antes era una necesidad. Ahora, bueno, como que nos acomodamos un poquito, ¿no? Decimos, bueno, un día que no ore, ¿qué le va a hacer? Tampoco hay que ser tan religioso, che. Un domingo que no me congregue. Un domingo que no lea la Biblia. Un domingo que no. Y te vas acomodando a esas cosas. ¿Y sabés qué es lo que sucede? Que no te das cuenta que lentamente es la estrategia del enemigo para ir apagándote en el espíritu. Yo me acordaba esta semana puntualmente de una persona de la iglesia. Una persona. Cuando oraba y participaba y estaba, porque quería recibir una cosa que era muy importante para su vida. Cuando lo recibió parece ser que le hizo mal eso.
Porque en lugar de mantenerse buscando, Señor, gracias por esto, parece que lo hizo mal. Pero ¿sabés por qué pasa eso? Porque va descuidándose el primer amor. Entonces un día como hoy, que acá debiera estar mucha más gente, no, porque hace frío. ¡Mentira! No es que hace frío, es que queda en evidencia dónde está puesto tu corazón. Es así de simple. Orar antes era una necesidad, pero ahora con 2 o 3 oraciones ahí medias incoherentes, ya está. Cumplimos y nada más. ¿Sabes por qué te cuesta ofrendar, diezmar? Porque en tu agenda ya no hay espacio para el Señor. Antes, cuando ganabas 2 mangos, decías, voy a separar mi diezmo para el Señor, porque quiero serle fiel. Cuando el Señor nos empezó a bendecir, empezamos a perder de vista esto. Hay una iglesia que me ama, que me cobija, que me da de comer espiritualmente. Vamos perdiendo el primer amor, lo vamos descuidando. Y entonces cuando queremos acordar, nos enfriamos al punto tal que nos da todo exactamente lo mismo. Antes había gente que quería estar presente en todas las reuniones. Si tenía que caminar kilómetros y kilómetros, lo hacía. Pagabas el taxi para estar o el colectivo. Ahora cualquier argumento es válido para no estar. Cualquier cosita los detiene. No porque el taxi está muy caro. ¿Y quién te da para el taxi? No porque tengo que ir caminando. ¿Y quién te da la salud para venir caminando? No porque ahora el Uber sale más barato, pero como es ilegal. ¿Y quién te da la plata? Pero es ilegal. Claro, porque hay una cuestión de competencia con los taxistas acá. Que de acuerdo a cómo se incline la balanza en el municipio, la van a aprobar o no la van a aprobar nunca. Es que ahora tengo bicicleta. ¿Y quién te da la bicicleta? Y pero en invierno hace frío. ¿Y en verano hace calor. ¿Y? Lo único que queda en evidencia siempre es el corazón. Porque antes, cuando no tenías absolutamente nada, si tenías que caminar, caminabas. Si llegabas con las rodillas así de hinchadas, no te importaba nada. Lo único que querías era estar en la reunión. Ahora no. Ya como que nos acomodamos un poquito, nos ayornamos un poquito, ¿ves? La situación se acomoda un poco y nos vamos olvidando de lo que Dios hizo. Por eso el salmista dice, no te olvides de los beneficios que Dios ha traído a tu vida. No te olvides. No te olvides. Porque cuando nos olvidamos, empezamos a creernos nosotros la fuente de nuestra propia provisión. No te olvides lo que Dios hizo. No te olvides las veces que Dios te abrió una puerta cuando todo estaba cerrado. No te olvides de la gracia y el favor que Dios derramó sobre tu vida. No te olvides de eso. El Señor viene y le dice a la iglesia, vuelve a hacer las primeras obras. Y el síntoma de haber dejado el primer amor es que ya no haces lo que hacías al comienzo. Una de las cosas, voy a abrir mi corazón, voy a romper acá algo muy íntimo. Una de las cosas que yo me propuse es nunca olvidarme lo que a Paula le gustó desde el primer día. Yo no solo la enamoré por la facha que tengo, que eso se descarta, eso está de más, sino que hubo cosas que yo me propuse mantenerlas a lo largo del tiempo. No ha sido fácil, porque el tiempo a veces te va jugando una mala pasada, la memoria, y se yo cuántas cosas. Pero yo me he propuesto no olvidarme aquellas cosas que durante estos 20 y tantos de años han servido para que ella por lo menos sonría.
Y no es que la llevé a Hollywood, viste, estuvimos en la Torre Eiffel. No. Pero durante todos estos años yo me he propuesto no olvidarme de esas cosas. Y no espero solamente la fecha de nuestro aniversario, no. De tanto en tanto trato de reavivar la llama que llama con ese tipo de actitudes. ¿Sabés lo que espera Jesús? Si me pasa a mí, que soy... Imagínate lo que debe pasar en el corazón del Señor. Por eso Jesús le dice a esta iglesia, volver a hacer las primeras obras. Eso que hacías tanto al comienzo y que a mí me gustaba. Y que me generaba tanto amor hacia tu vida. Volvé a hacerlo. Me gustaba cuando me buscabas, más allá de lo que pasaba en tu vida, me gustaba. Volvé a hacerlo. Volví a ser esa persona, ese hombre, esa mujer que me busca como lo hacía al comienzo sin tener absolutamente lo que hoy quiere. Volví a ser esa persona. Volví a hacer las primeras obras. Esas que estaban motivadas por el amor que tenías hacia mí. Volví a hacerlas. Eso es lo que Jesús le está gritando a la iglesia de Éfeso, desesperados. Vuelvan a eso. Vuelvan a leer la Biblia, vuelvan a estudiarla, vuelvan a buscarme, vuelvan a servirme. Esa es la desesperación del corazón del Señor por estos días. Porque ve que hay una iglesia que corre tras otras cosas. Amá la palabra como la amabas cuando te hiciste cristiano, cuando te convertiste, amala. Amala. Otra vez la Biblia, sí, ya sé, Josué, Gedeón. Volvé a leer la Biblia como la leías al comienzo, con hambre, con pasión, con devoción. Amén. Jesús le dice a la iglesia, has dejado el primer amor. Todo muy lindo lo que hacen. Es fantástico que trabajen para mí, pero antes que nada yo quiero tenerlos conmigo. ¿Cómo es que Éfeso, vamos a avanzar un poquito, cómo es que Éfeso ha dejado el primer amor de lado? Simplemente ya no tienen el mismo fuego y la misma pasión por el Señor. La transformaron en algo rutinario. Todo eso tan lindo lo fueron transformando en algo rutinario. Y siempre la rutina aplasta, ¿sí o no? ¿No te cansa la rutina? No es que las reuniones son rutinarias, es que perdiste el entusiasmo. No es que las reuniones son rutinarias, otra vez a danzar delante de su presencia. Es que perdiste el entusiasmo, por eso te parece rutinario. Otra vez hay que ofrendar, y antes cuando no tenías nada ofrendabas. Otra vez esto es que perdiste el entusiasmo. Por eso sentís que todo es rutinario. Ya no velan por la palabra del Señor. Ahora esta iglesia de Éfeso permite cualquier clase de mal en sus vidas. Ya no tienen cuidado de cómo viven, ni de lo que hacen, ni de lo que dicen. Viven como libertinos. Esa era la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas habían convertido la gracia en libertinaje. Ellos decían, bueno, si te gusta Pedrito y Juanchito o Juancito y Porotito quieren estar en pareja, sí, venga, total, lo importante es que estén acá sentados. ¿Cuánto cristiano libertino hay por estos días, no? No, yo soy cristiano. Gente que ha cambiado la gracia de Dios en libertinaje y da rienda suelta a su carne y peca sin parar. No le importa nada. Esa es la doctrina de los nicolaitas, la que menciona este libro. Y a esa gente, o mejor dicho, a esa doctrina, no a esa gente, a esa doctrina hay que atacarla sin piedad. Ya no son tan pacientes, Jesús hablando en esta iglesia, para soportar lo que antes soportaban con la ayuda de mi espíritu. ¿Cuántas cosas soportabas antes? ¿No? Soportabas que
alguien no te saludara porque lo entendí y decía, ese fuego está apurado. No como algunos que conozco que se van antes que termine todo y después... No, mentira. Ay, seguro que se fueron porque no querían saludarme a mí. Algo tienen conmigo. Eso pasa cuando vamos perdiendo la comunión con Dios y entonces damos rienda suelta a la inmadurez y un montón de otras cosas, ¿no? Ya no pueden discernir los espíritus como lo hacían antes, se les filtraba cualquier cosa dentro de la iglesia. No pueden discernir siquiera su propio corazón. Imaginate si van a poder discernir lo espiritual. Se alimentan de lo que los falsos maestros enseñan por su error. Todo esto Jesús lo veía en Éfeso. Todo eso es el resultado de haber dejado el primer amor, de haber abandonado la relación íntima con Jesús. Escucho un poquito de los mormones, y escucho un poquito de mi iglesia por si las moscas, y escucho un poquito del Buda, y escucho un poquito de qué sé yo, y hacen una ensalada, pero para la gloria de Dios estamos acá. Eso pasaba en esta iglesia. Cualquier enseñanza que ellos captaban por ahí, qué buena que es. Y de eso hay que tener cuidado. Amén. Por eso Jesús les dice a estos cristianos, a esta iglesia, arrepiéntete y haz las primeras obras. A Dios no le interesa lo que vos hagas por y para Él, si eso que estás haciendo no es nacido del amor profundo que tenés por Él y por su presencia, y el resultado de una relación íntima con Él. A Dios no le interesa lo que vos hagas, si eso que estás haciendo no es nacido de una relación profunda con Él. Dios no está buscando tener con vos una relación empresarial o laboral o comercial. Dios no es un patrón que está esperando a ver, bueno, pase por la oficina, que no. Lo que Dios está buscando es tener una relación de padre a hijo. De padre a hijo. Donde lo que hagamos sea por amor, no por una imposición, por una serie de actividades. Amén. Quiero regalarte esta frase. Lo que comienza en intimidad crece en la comunidad y transforma la realidad. Lo que nace en intimidad crece en la comunidad y transforma la realidad. Amén. Quiero terminar con este versículo. Juan, capítulo 21, del 15 al 17. Juan, capítulo 21, del 15 al 17. Jesús está caminando con uno de sus discípulos y sucede, dice Juan 21 del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El servicio más puro, la devoción más genuina y más profunda y más honesta, nace y surge cuando lo que se hace por amor puro y real al Señor. Por eso el Señor le pregunta 3 veces, no una, 3 veces: Pedro, ¿realmente me amás? ¿Realmente puedo estar seguro de que me amás? 3 veces, no una,
¿Por qué? Porque Jesús, antes de encomendarte algo, quiere saber si verdaderamente lo que te une a Él es el amor. Antes de pedirte, Jesús, que hagas algo más, lo primero que quiere saber es, ¿me amás tanto realmente? ¿Me amás al punto de dejar todo lo que sabes que no te sirve? ¿Me amás tanto como para volver a escuchar lo que tengo para darte y poner la mano en el arado y no volver atrás nunca más? Una vez que Pedro responde, ahí viene el encargo. Ahí viene el encargo, la encomienda del Señor hacia Él. Dios hoy no viene a preguntarte si querés servirlo o hacer algo por Él y para Él. Lo que el Señor viene a preguntarte hoy es, ¿me amás? ¿Estás seguro? ¿Me amás realmente? ¿Me amás más que estos? ¿Me amás más que cualquier otra cosa en la vida? ¿Me amás más que todo aquello que posees? Eso es lo que Jesús quería saber de Éfeso. Iglesia, ¿realmente le interesa a ustedes saber cuánto los amo? ¿Ustedes me aman a mí? Eso es lo que Jesús quería saber de la iglesia de Éfeso. Por eso le dice, vuelvan al primer amor. Vuelvan al primer amor, vuelvan, arrepiéntanse. ¿Me amás tanto como para ser fiel en lo que te estoy pidiendo? Eso es lo que Jesús quiere saber esta noche. Es la voz del Espíritu de Dios hablándonos hoy a cada uno en particular. ¿Me amás de verdad? ¿Me amás de verdad? Una vez que el Señor escuche nuestra respuesta, nos dirá lo que viene a continuación. Es tiempo de despertar al llamado de Dios para nuestra vida. Si queremos ser una iglesia fructífera, primeramente tenemos que entender que todo fruto es el resultado de una relación íntima con el Espíritu de Dios. Es el tiempo de terminar con las excusas, con los argumentos y de una vez por todas ser responsables con lo que Dios nos está pidiendo. ¿Me amás? Cerrar tus ojos un momento, todavía no vamos a terminar, quiero tomarme un minuto más. Pero cerrar tus ojos ahí donde estás. Escuchar la voz de Dios esta tarde. ¿Me amás? ¿Me amás de verdad? ¿Me amás como para que yo pueda confiar en vos de cara al tiempo que viene? ¿Podré confiarte aquello que más amo? ¿Me amás de verdad? Pensa por un momento, Irónica, pensa. Es el Señor preguntándonos a cada uno, en lo personal, en lo particular. ¿Me amás? Y escucha tu nombre. Escucha el Espíritu de Dios preguntándote. ¿Me amás? Necesito que despiertes al llamado que tengo para tu vida. Hay una encomienda que Dios quiere hacerte. Pero lo primero que el Señor necesita saber es si lo amás. Si lo amás, si tu corazón está rendido a Él. Porque Él no puede avanzar con una vida que no le da garantías de que ese amor podrá soportar las muchas aguas que puedan llegar a venir. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.